Hola, ¿qué tal? Que Dios les bendiga. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar donde usted nos esté, ¿verdad? Viendo en este momento. Le damos la bienvenida a su momento con la palabra del Señor por medio de esta página de Alabastro, agradeciendo como siempre a la administradora de esta página, la pastora Canelita, y a todos aquellos que forman parte del conjunto de administradores de esta página por la confianza en permitirme transmitir, en permitirme compartir con ustedes en este día la poderosa y preciosa palabra del Señor. Como siempre, les invito a adorar al Señor, a orar delante de su presencia, porque sin Él nosotros nada podríamos hacer. Oramos en esta preciosa tarde. Padre Celestial, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro amparo y fortaleza, Señor, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿A quién iremos, Padre? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras, Señor, de levantamiento. Solo tú tienes palabras de edificación, de consolación, de exhortación. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Rey. Te adoramos en esta tarde. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Rey. Reconocemos, Padre, que sin ti nosotros nada podríamos hacer. Nada podríamos realizar. Reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Que necesitamos de tu presencia, que necesitamos de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por esa persona que tú has mandado, Señor, a estar con nosotros todos los días. Por el Espíritu Santo, que es una persona real, que es una persona verdadera, que está en medio de nosotros y es el que nos ayuda, el que nos capacita. Él es el verdadero predicador, Él es el verdadero maestro, Él es el verdadero todo. Nosotros solamente somos sus instrumentos, Señor, y como siempre decimos delante de tu presencia, Dios, reconocemos nuestra incapacidad sin Él. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo, y por eso pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, Padre. Que tu Espíritu Santo tome el control, que tu Espíritu Santo tenga toda la libertad para Él moverse, para Él hablar, para Él ministrar, para Él hacer como Él quiera hacer a través de nosotros, que somos sus instrumentos y que somos sus siervos y que nada somos sin Él. Te damos a ti la gloria, te damos a ti el honor, te damos a ti la alabanza. Tuya es para siempre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, te damos honra, te damos honor solo a ti, Señor. Amén y amén. Entonces vamos a estar abriendo nuestras Biblias, ¿verdad? Yo espero que usted tenga la palabra de Dios allí al lado suyo. Yo espero que usted tenga allí a mano, como siempre les digo, su pluma, su lápiz, lapicero, no sé cómo le dicen en su país, pero téngalo a mano y tenga allí a mano también la palabra del Señor, su libro de notas para poder anotar todo lo que el Señor quiera hablarle a usted en este momento y hablarme a mí también, porque la palabra de Dios nos habla a todos. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4. El Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Amén. Vamos a estar leyendo desde el versículo 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó en el camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol,
se quemó. Y porque no tenía raíz, pues se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Versículo 9 dice, entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Bien, vamos al versículo 13, nos saltamos al versículo 13. Y él les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Amén. Si algo me gusta de esta parábola que el Señor Jesús está exponiendo delante de sus discípulos y de todos aquellos que lo escuchaban, era que Él mismo da la interpretación a lo que Él está exponiendo por medio de parábolas. Una parábola es una explicación que el Señor da utilizando algo de la vida cotidiana. Es una comparación que el Señor hace utilizando casos de la vida real, circunstancias de la vida real para explicar una verdad que es espiritual. Eso es una parábola. Y constantemente el Señor habló a sus discípulos y a aquellos que le escuchaban por medio de parábolas. Entonces el Señor les está diciendo aquí, ¿cómo no entenderéis todas las parábolas? Porque los discípulos le estaban diciendo a nuestro Señor que no entendieron realmente lo que Él quiso decir con esta enseñanza. Y entonces el Señor pasa a explicarnos esto a explicarles esto como nos va a explicar esto a nosotros en el día de hoy. Quizás ya usted, y lo más probable que usted ya haya leído esta parábola acerca de el sembrador, amén, acerca de el sembrador. Pero yo creo que es muy interesante que el Señor nos recuerde ciertas cosas y nos hable de ciertas cosas por medio de esta parábola. Y el Señor les dice, el que siembra o el sembrador es aquel que siembra la palabra, o sea, la semilla. El Señor está aquí hablando que la palabra de Dios es como una semilla que es sembrada. Y cada vez que nosotros hablamos la palabra del Señor, nosotros tenemos que tener presente que la palabra del Señor es como una semilla que no regresa vacía, ¿sí? Es una palabra que Dios siembra o quiere sembrar en el corazón de las personas. Es una semilla que Dios quiere sembrar en el corazón de aquel que lo escucha, de aquel que escucha la palabra del Señor. Así que el Señor nos está diciendo aquí, mi palabra es como una semilla. Y cada vez que esa palabra es expuesta, cada vez que esa palabra es anunciada, esa palabra está siendo sembrada. Está siendo sembrada. De igual manera como una semilla puede ser sembrada, mi palabra también puede ser sembrada. Y el que siembra o el que habla la palabra o la expone, es el sembrador. Es el que hace la labor, ¿verdad?, de sembrar esa palabra. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquí el Señor está revelando algo tremendo, porque está hablando y está exponiendo lo que primero Él habló en el versículo 4. Dice, y al sembrar,
Aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. El Señor está diciendo aquí que aquellos, ¿verdad? Y estos son los que junto al camino recibieron la palabra. Dice, y estos son los de junto al camino en quienes se sembraron la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y aquí el Señor está diciendo que este camino representa un corazón o un tipo de corazón. Y yo quiero hablar, de acuerdo al título que le hemos puesto en este momento, los diferentes tipos de corazón. Este corazón del cual el Señor habla, que ha recibido la palabra, es un corazón como el de un camino, ¿verdad? Un camino que está duro y pavimentado. Y nos está diciendo que hay personas que reciben la palabra del Señor. Hay personas que muchas veces son expuestos a las palabras del Señor, pero su corazón está duro como el de un camino pavimentado. Como decimos allí, ¿verdad? Por allí, en el argot popular, su corazón está duro como el de una piedra, porque la palabra de Dios ha sido predicada. Esta persona o este tipo de persona que tiene este tipo de corazón ha sido expuesto a la palabra del Señor, pero dice el Señor que después que oyen la palabra viene Satanás, ¿verdad? Que el Señor lo representaba aquí como las aves que vienen a tomar esta palabra y dice, y las quita de su corazón, quita la palabra que se sembró en su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra no penetró. ¿Por qué? Porque esta persona que recibió la palabra no la entendió, no la comprendió. ¿Y cuántas personas no hay así con este primer tipo de corazón que estamos viendo? Un corazón duro como el de una calle pavimentada. Un corazón duro como el de una piedra, al cual se le está hablando, exponiendo la palabra del Señor, pero la palabra no penetra por la dureza de su corazón. La palabra no puede entrar a su vida. ¿Por qué? Porque no la oye, no la entiende, no la comprende. Hay una parte en las Escrituras donde el Señor estaba exponiendo una palabra poderosa y Él estaba hablando de que aquellos que no comían ni bebían su carne y no bebían su sangre no podían tener parte con Él en el reino de los cielos. Y muchos de aquellos que estaban escuchando esa palabra la malinterpretaron. Decían, pero ¿qué está hablando este Señor? ¿Qué está hablando Él? Lo que está hablando es locura. Estará hablando cómo vamos a comer su carne, cómo vamos a beber su sangre. Pero estas palabras, ¿quién las puede escuchar? Dura esta palabra. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Y muchos de ellos, dice la palabra del Señor, que se retiraron de creer en el Señor. Se retrajeron, se volvieron atrás, porque no supieron entender y no comprendieron lo que realmente el Señor les estaba hablando. Claro que el Señor no les estaba hablando a ellos de que tenían que comer su carne y beber su sangre, literalmente hablando. Él estaba hablando de una comunión espiritual que se requería para tener realmente acceso a lo que era el reino del Señor, al reino de los cielos. Pero ellos no entendían eso. Ellos lo malinterpretaron, lo entendieron mal. Sus corazones estaban endurecidos. Y si eso le pasó al Señor, muchas veces, hermano, hermana, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Podemos estar exponiendo la palabra de Dios y aquellos que están escuchando tener su corazón duros como una piedra, malinterpretar lo que Dios realmente
les quiere hablar por medio de la palabra. Una cosa es lo que usted le dice, una cosa es lo que le hablamos, una cosa es lo que le exponemos, una cosa es lo que realmente nosotros estamos enseñando de parte del Señor y otra muy distinta a lo que ellos entienden. Entonces dice la palabra del Señor que vienen las aves del cielo, representados aquí como Satanás, viene el diablo y comienza a tergiversar la palabra que se le está dando, se le está sembrando, se le está impartiendo. Y comienzan pues pensamientos, comienzan pues argumentos, comienza pues Satanás a tergiversar y a desviar a esa persona de la palabra verdadera que Dios le ha dado en ese momento. Entonces la palabra nos está diciendo que existen este tipo de personas y existe esta posibilidad, lamentablemente. Y cuando es así, viene el enemigo muy fácilmente y quita la palabra que se ha sembrado en sus corazones, porque la palabra no fue bien recibida, porque la palabra de Dios no fue bien acogida, porque no hubo un entendimiento real y verdadero de esa palabra poderosa de Dios que puede transformar las vidas. Porque el corazón de esta persona está completamente entenebrecido y completamente endurecido. El versículo 5 dice, pero otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. En el versículo 16 el Señor da la explicación de esta comparación que le está dando. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan. El Señor está hablando aquí de otro tipo de persona. El primer tipo de corazón es un corazón endurecido, un corazón duro como una calle pavimentada, un corazón duro como una piedra. Pero el segundo tipo de personas que oyen la palabra del Señor, estos son los que sus corazones están llenos de cosas y de situaciones que les impide a ellos realmente crecer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son personas que al principio oyen la palabra del Señor y la reciben con gozo y de repente comienzan o aparentemente comienzan a crecer, comienzan a dar frutos, pero rápido. Yo los llamo creyentes fuegos artificiales, ¿verdad? Los fuegos artificiales pues son notorios, usted los ve y comienzan a hacer mucho ruido y comienzan a hacer, a emanar mucha luz y mucho ruido al principio. Pero así como comienzan, así mismo terminan, se apagan, son de corta duración. Entonces el Señor está diciendo, mira, el segundo tipo de personas con el segundo tipo de corazón son estas personas que aparentemente escuchan la palabra y aparentemente como que comienzan a caminar en el camino del Señor y aparentemente comienzan a dar fruto, a veces hasta rápidamente. Y uno los ve, wow, aquí y allá están sirviendo, pero cuando comienza la tribulación, cuando comienza la persecución, cuando comienzan los problemas, cuando comienzan las situaciones adversas a causa de la palabra, entonces tropiezan, entonces se apartan del Señor. Cuando las cosas no comienzan a ir bien, cuando las cosas no comienzan a ir como a ellos les parece que debería de ir, cuando comienzan a ver los rechazos, ¿verdad? Los problemas en casa, quizás el esposo o la esposa no los entiende, no los comprende y le dice, bueno, ahora elige entre Jesús y yo, entre el evangelio y yo. Muchas veces estas personas deciden elegir
a su pareja o deciden elegir a sus hijos o a sus familiares en vez de a Cristo. Cuando las cosas comienzan a ir mal, este tipo de personas que parecen que están como entusiasmadas con la palabra del Señor, que parece que van caminando bien en el camino de Dios y que parece que están y que van a dar mucho fruto, de repente se apagan. De repente se desalientan, se desaniman, de repente se apartan. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si este hermano o esta hermana estaba siempre en todas las reuniones, en todos los cultos, si esta persona siempre estaba sirviendo y estaba entusiasmada con las cosas de Dios, estaba haciendo la obra de Dios de una manera tremenda, ¿cómo es posible que se haya apartado? ¿Cómo es posible que se haya alejado? Pues los problemas, las luchas, las pruebas lo han alejado de la presencia del Señor. Y Dios nos está advirtiendo primero, uno, no tengas un corazón de piedra en contra de la palabra de Dios. Permite que la palabra del Señor penetre en tu corazón. Permite que esa palabra, aunque quizás tú no la entiendas, aunque tú no comprendas todo, el problema del ser humano muchas veces, me disculpe que hemos ido de nuevo al primer punto acerca del que tiene el corazón pavimentado, pero es que esto me lo trae el Señor a mi mente, es que muchas veces queremos entenderlo todo con esta mente que tenemos humana, con esta mente limitada. Pero ¿y por qué esto es así? ¿Y por qué esto otro es así? Queremos entender la mente de Dios. Dice la palabra de Dios que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Como son más alto el cielo y la tierra, así son los pensamientos de Dios en comparación a nuestros pensamientos. Entonces nosotros no podemos entender todo lo que Dios hace, todas las decisiones, todo lo que Dios permite, todo lo que las circunstancias, no la podemos entender. Y mucha gente muchas veces pone eso de obstáculo y de barrera. Como yo no puedo entender esto, entonces yo no puedo recibir a Jesucristo. Como yo no puedo entender esto, entonces yo no puedo aceptar a Jesús en mi corazón, porque el enemigo ha levantado una fortaleza mental, ha levantado un argumento que tú no puedes derribar con tu propio raciocinio. Pero ¿sabes qué? Esta palabra no es por razonamiento. Nosotros no venimos a Cristo por razonamiento. Nadie puede venir a Jesús por razonamiento humano. Venimos por fe. Aunque no lo entendamos todo, no hay ser humano en esta tierra que pueda decir que entiende todo y que comprende todo. El único que sabe todo y que ve todas las cosas es Dios. Dios ve el pasado, el presente, el futuro. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Él ve todo en completo. Nosotros solamente miramos en parte. Y a veces nos gusta juzgar y nos gusta cuestionar a Dios. Pero Él ve el panorama completo. Usted y yo no podemos ver todo. Él sabe todo. Él conoce todo. Entonces, Dios te está hablando en este día. No pongas eso de obstáculo. No pongas eso de barrera para realmente entregarte a Dios. El segundo tipo de persona es aquel que piensa o aquella que piensa que porque viene a Cristo, todas las cosas le van a salir bien. Y que todo le va a salir bien. Cuando las cosas comienzan a salirle mal, cuando las cosas comienzan a no ocurrir como él o ella piensan, entonces se vuelven atrás, se desaniman y se vuelven atrás. Porque quizás se le predicó un evangelio que le decía que todo le iba a salir bien, que su vida, todo iba a ir de bien en bien. Sí, Dios nos ayuda, Dios nos guarda. Él dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no dijo, no tendréis tribulación. Él no dijo, no tendréis dificultades. Él no dijo, de ahora en adelante todo va a estar como en el cielo, feliz y contento. No.
Pero él dijo, confíen en mí, yo voy a estar con ustedes. Yo he vencido este mundo y ustedes también lo vencerán. Porque yo les he dicho que ustedes son más que vencedores. Dios nos ha dicho en su palabra, somos más que vencedores, hermano. Entonces tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que mantenernos firmes y no tener este corazón como no está completamente endurecido. Es un corazón que el Señor llama un corazón como de pedregales, porque este tipo de personas parece dar fruto, pero no tiene raíces profundas. No tiene raíces profundas en la palabra de Dios. No tiene raíces profundas en Dios. No le conoce realmente. No profundiza en lo que es el conocimiento de Dios y de su palabra. Entonces, cuando viene la prueba, cuando vienen las dificultades, mire, se alejan. Mira, se apartan. Y yo recuerdo el testimonio de un misionero que él y su familia, creo que ellos eran de Alemania, no recuerdo bien de qué lugar, yo sé que era de un lugar de Europa, creo que eran alemanes, y ellos fueron a la India y dedicaron toda su vida a predicar el evangelio allá en India. Y dice la historia del testimonio de esta familia que después de 20 años de estar en India, ellos decidieron crear una especie de albergue para las personas leprosas. Ustedes saben que allá en India hay gente, y no solamente en India, en muchas partes del mundo, lamentablemente todavía hay personas que tienen o padecen de lepra. En mi país hay también gente todavía con esa enfermedad bíblica que la vemos en las escrituras de la lepra. Y ellos dedicaron su vida a los leprosos, a los leprosorios allá en India. Y dice el testimonio que ellos iban una vez en un viaje por la India, no estaba ni la esposa ni la hija mayor, iba el esposo con los dos niños menores, y dice que los agarraron una turba de hindúes, ¿verdad? Usted sabe que es muy peligroso predicar el evangelio allá en la India, porque estos hindúes adoran a miles de dioses, y no, los cristianos no son bien vistos por muchos de estas personas adoradoras de estos dioses. Y dice que les cayó encima una turba, de tal manera que asesinaron a este hombre con sus dos hijos más pequeños y los mataron, los asesinaron a los dos. Y dicen que cuando fueron a entrevistar a la esposa y a la hija de este hombre y le dijeron, mire, ustedes van a seguro dejar India y regresar a su país de origen. Esta mujer dijo, no, mi esposo dio su vida para que estas personas escucharan y oyeran el evangelio. Y nosotros vamos a seguir con el llamado que Dios nos hizo de predicar el evangelio en India, de seguir con la predicación de la palabra de Dios. Y cuando le preguntaron a la niña, a la jovencita, ¿qué le parecía lo que había ocurrido? Cómo esta gente, después de que ellos habían dado su vida en bien de la comunidad hindú, todo lo que hicieron por ellos, mira, y cómo habían matado a sus padres, cómo habían matado a sus hermanos. ¿Qué le parecía a ella? ¿Usted sabe lo que dijo esta jovencita? Ella dijo que ella le daba gloria a Dios, que Dios había tenido por digno a su padre de poder dar su vida por la causa de Cristo, de poder dar su vida por Cristo. Cuando yo escuché ese testimonio, yo dije, Señor, ¿qué nos pasa a nosotros acá en Occidente? ¿Qué nos pasa a nosotros acá en América? ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? Que con simplemente una mala mirada en la iglesia, o alguien que te diga
algo negativo o alguien que te diga que algo que no te gustó, ya te apartas de Dios, te apartas de Cristo, te apartas de la palabra del Señor y te vas para el mundo. Mira lo que dijo esta muchacha. Ella podría haber estado resentida y decir, mira, todo lo que hicimos por estas personas y mira cómo nos pagan. Mira lo que le hicieron a mi padre y a mis hermanos, cómo los mataron de una manera tan terrible, tan cruel. Después de nosotros haber dedicado nuestras vidas, después de mis padres haber dedicado su vida, pero esta niña estaba clara. Esta jovencita estaba clara en su llamado, en el llamado que Dios le había hecho como familia y en lo que era realmente el evangelio. Yo pienso que muchas veces aquí en América no nos han realmente explicado o predicado el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo requiere sacrificio. Requiere que nosotros entreguemos nuestra vida completa y totalmente al Señor, a su servicio, al conocimiento de Dios. Estos que habían estado en pedregales, la palabra sembrada, son como muchos que comienzan a caminar en el evangelio, como si fuera una moda, como si fuera, bueno, esto es lo último, o esto es lo que está de moda ahora, estar en la iglesia, pero no deja que Cristo entre en el corazón. Hay mucha gente que dice, yo me voy a meter en la iglesia, pero Dios no está llamando a nadie a meterse a la iglesia. Dios está llamándote a dejar que Cristo se meta en tu corazón y Él te cambie y Él te transforme. Entonces estas personas, dice, oyeron, pero cuando vino los problemas, las tribulaciones, las pruebas, las situaciones difíciles, pues se apartaron del Señor, no tuvieron fruto, no tuvieron realmente lo que Dios quería buscar en la vida de ellos. Luego el Señor dice, hay otro tipo de personas, hay otro tipo de corazones. Estamos viendo los diferentes tipos de corazones. Corazón como pavimento, como aquellos que caen en el camino duro. Corazones como de piedras, como de los pedregales, que están llenos de no completamente endurecidos, pero están entre piedras, un corazón como pedregal. Y aquí está el tercer tipo de corazón. Dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Aquí en el versículo 18 dice, y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Este tipo de personas también escuchan la palabra del Señor, escuchan y la palabra le es sembrada en el corazón. Pero ¿qué acontece? Las cosas de este mundo, el afán por las riquezas, las codicias, el trabajo, las ocupaciones, no nos deja llevar o tener una vida realmente dedicada a Dios. Las cosas de este mundo para este tipo de personas son mucho más importantes que estar en las cosas de Dios. No tienen tiempo para buscar a Dios. No tienen tiempo para estar sirviendo al Señor. Porque para ellos lo más importante es hacer dinero. Para ellos lo más importante es lo material. Para ellos lo más importante es en ver en qué casa nueva ahora pueden vivir o pueden comprar. Para ellos lo más importante es ver qué carro pueden adquirir, qué nuevo carro, qué nueva muda de ropa, de zapatos, de carteras pueden comprar.
Para ellos lo más importante es ver cómo pueden hacer más y más dinero. Y este tipo de personas caen en afanes. Los afanes de este siglo, el enemigo los engaña. Y dice que la palabra de Dios se hace infructuosa, o sea, se ahoga, se pierde, se malogra. El versículo 8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Dice el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 60, a 30, a 60 y a 100 por uno. Hay este cuarto tipo de personas, este cuarto tipo de corazón, aquellos que reciben la palabra realmente en sus corazones y esa palabra permanece de tal manera que puede dar fruto, brota, tiene raíces profundas y estas personas producen fruto de a 30, a 60 y a 100 por uno. Y la pregunta que el Señor te hace en este día es, ¿a cuál tipo de corazón perteneces tú? ¿Al primero, donde se deja muchas veces convencer por el enemigo y por los que tienen a tu alrededor? Mira, eso no es para ti. La palabra de Dios no es para ti. Y endurece en tu corazón a lo que Dios dice. ¿Cuántas personas no han escuchado que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, por cada ser humano de esa tierra? Que dio su sangre preciosa, que hizo un sacrificio que nadie podía hacer. Sin embargo, su corazón es entenebrecido, completamente endurecido a lo que la palabra de Dios le está diciendo. Son incapaces de arrepentirse, son incapaces de volverse a Dios de corazón. Lo cuestionan todo, lo razonan todo, buscan un defecto en todo. Todo porque no quieren venir al verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Si tú eres de ese tipo de personas, Dios te está haciendo un llamado a dejar todos tus argumentos a un lado y venir a Cristo y venir a Él. El segundo tipo de personas, tú eres de lo que te entusiasmas rápido, de lo que llegas a las iglesias y ya quieres estar sirviendo y quieres ser aquí, estar allá, quieres estar al lado del pastor y de la pastora de una vez y quieres, pero no tienes raíces, no permaneces. Entras y sales, entras y sales, entras y sales. Y no es posible que la palabra que ha sido sembrada en tu corazón germine y dé frutos, porque no permaneces firme en el camino del Señor. Dios te está llamando a mantenerte firme, a no estar fluctuando entre dos pensamientos, el mundo y la iglesia, el mundo y la iglesia, Cristo y el enemigo y Satanás. Tienes que decidirte a quién vas a seguir y a quién vas a servir. Dios no quiere los cristianos pedregales. Dios no quiere los cristianos que tienen corazón de pedregal, cuya palabra no puedes germinar, no puede dar raíces. Tienen apariencia de que están sirviendo, de que están allí en el camino, pero cualquier cosa, cualquier viento los saca, los desvía. Dios te está llamando a mantenerte firme y no ser uno de estos que el Señor estaba hablando, que tienen corazones de pedregales. No están completamente endurecidos, pero están bastante endurecidos, porque todavía no han entendido lo que es la palabra y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque creen que las cosas son fáciles y no lo son.
Pero el Señor te promete a ti, me promete a mí la victoria en medio de cualquier situación y problema, lucha o prueba por la cual tú puedas estar pasando. Él nos dice que no íbamos a tener situaciones. Él nos dice que no íbamos a pasar por circunstancias. Él lo que nos dice es que en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación, Él iba a estar con nosotros, vuelvo y te lo repito, para darnos la victoria. Pero tú tienes que permanecer. Tú tienes que permanecer firme, agarrado de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra y de lo que Él dice. Él no quiere, cristiano, entra y sale de la iglesia, entra y sale de la iglesia, entra y sale del camino del Señor. No seas más cristiano de pedregales. Él tampoco quiere cristianos de espinos, cristianos que van a la iglesia quizás una vez al año, una vez a la semana, pero que no tienen una vida comprometida con Dios, no tienen tiempo. Lo de ellos es las cosas de este mundo. Lo de ellos son las cosas de este mundo. El afán por las riquezas. Quizás esta no sea una palabra muy atractiva para aquellos que la están escuchando. Pero estas son los tipos de palabras que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje que Él enseñaba. Él quiere que nosotros seamos como el último tipo de personas. Aquellos que tenían un corazón sensible. Aquellos que tenían un corazón blando. Aquellos que tenían un corazón realmente que la palabra de Dios podía penetrar en sus corazones y podían crecer y dar fruto permanente, tener frutos de arrepentimiento verdadero y de una vida realmente que agradara al Señor. Eso es lo que el Señor está buscando de todos y cada uno de nosotros. Yo no sé tú, pero yo quiero ser de los últimos en esta parábola. Aquellos que tienen un corazón que el Señor llama buena tierra. Aquellos que son buena tierra. Aquellos que la palabra le es sembrada y son sensibles a la palabra. Y esa palabra en cada área de su vida da fruto a 100 por 1, a 30, 60 por 1. Son cristianos que realmente permanecen firmes en medio de las cosas que no pueden entender, en medio de las pruebas y situaciones difíciles, aún en medio de los afanes de esta vida. Estos cristianos, estas personas han preferido a Jesús por encima de todas estas cosas. El Señor hoy te está hablando y me está hablando nuevamente. Él dice en el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. No debemos ser engañados. Este es el verdadero evangelio. Esto es lo que Dios nos está predicando, nos está hablando. Él quiere gente que realmente sea buena tierra y sea capaz de permanecer, sea capaz de mantenerse firme para luego poder seguir siendo instrumento en las manos del Señor. Pero Dios no puede usar a aquellos que andan fluctuando, aquellos que no creen, aquellos cuyos pensamientos están en las afanes de este mundo. ¿Cómo podrán dar fruto a 100 por 1? ¿Cómo podrán dar frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cómo podrán los frutos del Espíritu Santo de Dios manifestarse en las vidas de estas personas? ¿Cómo? Si no permanecen, si realmente no permanecen en la palabra de Dios. La palabra no ocupa el primer lugar en su vida, sino el segundo, el tercero, el cuarto lugar. En esta noche, Dios te está llamando a ser de los últimos, del último grupo de la buena tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra que es verdadera,
tu palabra que es cierta. Señor, tú revelaste hace más de 2000 años que existen 4 tipos de personas que siempre van a estar atentas a tu palabra o siempre van a estar reaccionando a tu palabra. Que siempre van a haber 4 tipos de reacciones distintas a aquellos que escuchan tu palabra. Aquellos, Señor, que sembramos la semilla. Siempre van a haber 4 tipos de corazones que reciban esta palabra, Señor. Uno es el corazón endurecido completamente, como aquellos que caen en el camino, tan endurecido que no deja que la palabra penetre. Pero yo te pido, Señor, que si alguien, Señor, ahora o en el futuro escucha esta grabación, yo te pido que tú quebrantes su corazón y tú permitas que tu palabra, Señor, sea, Señor, penetrada en su corazón. Quita todo argumento del diablo en su mente. Quita todo lo que el enemigo quiera levantar, Padre, en su corazón, para que no vengan a tu camino. Padre, que el enemigo no pueda robar la palabra, Señor, que tú has sembrado en sus vidas a lo largo de esos años, Señor. Que el enemigo no pueda robarla, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, aquellos que son como pedregales, quizás no están completamente endurecidos, pero tienen un endurecimiento parcial. Tienen un corazón parcialmente endurecido, Señor. Y por eso la palabra no puede penetrar completamente y no puede dar fruto, Señor. Dios, ayúdalos a no estar entrando y saliendo de tu iglesia, sino a mantenerse firme en tu camino, firme en tu palabra, a recibir tu palabra y atesorarla. Señor, que en medio de las luchas y de las pruebas tú puedas, Señor, sostenerlos. Tú puedas, Señor, ayudarlos a mantenerse firmes, entendiendo, Señor, realmente tu palabra. Dios Todopoderoso, lo que tú nos has dicho, lo que tú nos has hablado, Padre, guarda a estas personas de separarse de ti. Quita esas piedras, Señor, en medio de sus corazones que les impide a ellos, Padre Santo, volverse realmente a ti. Esas piedras pueden ser el rencor, el resentimiento, Señor, alguna práctica pecaminosa, Padre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que estas personas, Padre, puedan, Señor, convertirse en buena tierra. Mira aquellos, Padre Santo, que son como los espinos, Padre, que tienen un corazón, Padre Santo, lleno de espinos, que ahogan, Señor, la palabra. Ellos muchas veces quizás tienen la intención, quieren, Padre, pero las múltiples ocupaciones, los múltiples afanes, lo que ellos piensan que es lo más importante, que es lo primero, Señor, que es lo más valioso, en realidad no lo es. Sus prioridades están al revés. Y yo te pido, Señor, que tú pongas sus prioridades, Señor, como deben estar. Dios en primer lugar, en segundo y en tercer lugar, y después viene lo demás, Padre. Padre, porque este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace tu voluntad es el que permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra que es predicada, que es expuesta por medio de estos medios, Señor, por medio de estas plataformas, Padre, no pasará. Padre Santo, el mundo pasa y sus deseos, pero aquellos que hacemos tu voluntad permaneceremos para siempre. Padre, ayuda a estas personas, Señor, a permanecer en ti para poder dar fruto. Padre, queremos ser como el último tipo de persona, el último tipo de corazón, que tú le llamas buena tierra. Señor, ayúdanos a ser buena tierra, a ser una tierra, Señor, que cuando esa palabra tuya
caiga como semilla, Señor. Esa palabra, Señor, penetre en lo profundo, de tal manera que tengamos raíces profundas y podamos dar frutos, Señor. Frutos dignos de arrepentimiento, fruto de tu Espíritu, Señor, fruto en todas las áreas de nuestras vidas. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús, que seamos de aquellos que recibimos tu palabra y que somos receptores de ella, que cuando la palabra nos alienta podamos ser alentados, que cuando la palabra nos reprende podamos recibir la reprensión, Señor, y no endurecer nuestros corazones a la palabra del Señor. Padre, que cuando tu palabra, Señor, quiera hacer lo que quiera hacer en nuestras vidas, nosotros podamos dejarnos moldear por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, por esta palabra de este día. Te doy gracias, Padre, por lo que tú nos has hablado. Te doy gracias, Señor, por tu favor y tu misericordia. Yo te doy gracias por esta palabra que dices, Padre, y nos has enseñado que es como semilla que es sembrada. Padre, que esta palabra, Señor, germine, Señor, penetre los corazones, Señor, edifique, redarguya, consuele, exhorte y dé fruto a 30, 60 y a 100 por uno en las vidas de aquellos que le escuchan. Señor, yo creo que aquellos que nos están escuchando son buena tierra. Son buena tierra, Señor, donde tu palabra está siendo sembrada, donde tu palabra está siendo, Señor, Dios Todopoderoso, expuesta, y que esta palabra, Señor, haga efecto en la vida de todos y cada uno de nosotros, que podamos ser, Señor, esa buena tierra que tú quieres y que tú requieres para que podamos dar fruto, y fruto a 100 por uno, Señor. La mies es mucha, los obreros son pocos, pero hoy, Señor, yo creo, Padre, que tú estás levantando obreros que son buena tierra, que permanecen en ti y que darán testimonio, Señor, de tu gloria. Darán testimonio de tu Hijo Jesucristo. Darán testimonio de tu palabra y de la salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Quisiera orar ya para finalizar. Si hay alguien que no ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, mira, este es el día. Yo creo que tú eres buena tierra. Este es el día de recibir a Jesús en tu vida y en tu corazón. Dile, Señor Jesús, en este día yo vengo delante de tu presencia, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Lávame, Señor, de toda mi maldad. Hoy abro mi vida y mi corazón a ti, Señor, y te invito a entrar. Entra, Señor Jesús. Cambia mi vida, transforma mi vida, hazme una nueva criatura. Hoy yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque hoy yo te he invitado a entrar en mi corazón y tú has entrado, Señor Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de corazón, yo te invito a orar. Orar es hablar con Dios como quien habla con su mejor amigo. Y si usted le habla a Dios, Dios le va a hablar. Y una de las maneras como Dios te habla, como siempre digo, es a través de tu palabra, la Biblia. Lee la palabra de Dios. Créate un hábito de leer la palabra del Señor y dile, Señor, ya yo te hablé. Ahora yo necesito que tú me hables. Háblame a través de tu palabra. Ábreme el entendimiento para yo entenderla. Y Dios te va a abrir ese entendimiento para tú leer su palabra. Y Él te va a hablar. Obedece cuando Dios te hable.
3, busca un lugar donde se te predique que Cristo salva, sana, liberta y que Él viene otra vez, porque déjame decirte, Cristo viene pronto. Él está a punto de venir. Todo lo que estamos viendo ocurrir alrededor del mundo nos enseña que Cristo viene. Nadie puede poner fecha, nadie puede poner hora, pero sí las señales nos están diciendo que Él está a las puertas. 4, dile a los demás lo que tú acabas de hacer, que acabas de recibir a Cristo, que acabas de entregar tu vida al Rey. Testifica de lo que el Señor acaba de hacer en tu vida. Amén. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y espero verles en la próxima transmisión, la próxima semana, por este mismo canal, por esta misma maravillosa página de Alabastro. Le doy las gracias nuevamente a los administradores de esta página y a la pastora Canelita, amén, por la oportunidad que me han brindado de poder transmitir el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es precioso. Yo creo en este ministerio, creo en lo que Dios está haciendo a través de los medios de transmisión, de los medios, de las plataformas. Yo creo que Dios va a tocar y ya está tocando miles de personas para la gloria y la honra de su nombre. Así que Dios le bendiga y hasta el próximo domingo por este mismo canal, amén, y por esta misma hora. Dios les guarde.